En este capítulo hablaremos de temas sensibles relacionados con violencia. Les sugerimos discreción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro podcast, Unos tragos mientras todo arde. Yo soy Adriana Miji y conmigo aquí está Luciana Oliver. Entonces, bueno, les invitamos a que nos escuchen mientras se toman un traguito con nosotras. Y pues, salud, Luciana. Unos tragos mientras todo arde. Un podcast donde pensamos futuros posibles desde la ficción. Hoy vamos a hablar de una serie que no es tan nueva, yo creo que ya tiene algunos años. Yo le calculo más de 5 mínimo. Sí, como del 2020, 2018, justo Por ahí. Y se llama I May Destroy You o Podría Destruirte. Es una serie que ahorita en plataformas todavía está en HBO. Está en HBO. Es una coproducción entre la BBC y HBO. Y eso también es interesante porque justo como que la autora cuenta que intentó ser de Netflix, pero Netflix le pedía, a pesar de que le ofrecía muchísimo más como remuneración, Netflix le pedía algo de los derechos creativos. Y ella como que lo estuvo pensando y dijo, no, si le doy mis derechos creativos, quién sabe qué hagan. Ya tenía una experiencia previa. No sé si viste la de Chewing Gum. No, no le he Yo visto. tampoco. Dicen que no está tan buena, pero tiene una historia interesante también. Resulta que, o sea, ella es de Londres, de papás de Ghana, y estaba estudiando artes en una escuela de Londres que se llama como de artes dancistas, no, de música y teatro o algo así, música, teatro y danza, algo así. Y su proyecto final fue esa serie de Chewing Gum, pero para el teatro. Y como que yo creo que algún productor la vio, y esa parte sí, no me la sé muy bien, cómo llegó a Netflix, pero pues de ahí la contrataron, hicieron Chewing Gum, y al parecer sí le quitaron como muchos derechos creativos, y a ella no le gustó cómo terminó quedando. Y pues esta serie de la que vamos a hablar hoy justo entra en la segunda temporada de Chewing Gum, que es cuando ella está escribiendo la segunda temporada, y tal cual como la serie de hoy, le sucede que en este momento creativo decide ir a tomar algo con unos amigos, y es cuando le meten a la propia autora de la serie, le meten algo en una bebida, la drogan y abusan de ella. Y ella se va dando cuenta después. Pero esto es 2016. Y la de Podría Destruirte sale pues tiempo después a partir de su propia experiencia. Ok, o sea, mientras está escribiendo La segunda temporada, de Chewing Gum. le sucede esto que se narra en la serie En de la serie. I May Destroy. Sí, Ok. sí, súper fuerte. Entonces, si quieres, háblanos tantito de la autora. Y ya después les contamos un poquito de qué va la trama, que un poco Sí. que ya la adelantaste. Sí, pues la autora, eso es, como dije, es hija de papás de Ghana, pero ella nació en Londres. Entonces, justo como lo vimos como parte de la serie, pues vive una situación de segunda generación de migrantes en Londres, que es interesante porque creo que es totalmente diferente a lo que yo conocía de la población afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Como que es muy distinto. Y pues lo que cuenta ella, o sea, ella es creadora de la serie, pero también es actriz principal. Y entonces como que pues es interesante ver una serie en donde todo el control se centra en una sola persona, ¿no? Sí. Tiene como mucha más consistencia, siento yo, como creativa, artística y aparte a la hora de la ejecución del personaje, ¿no? Sí. Sí. Creo que es como algo de las cosas interesantes de la serie, ¿no? O sea, está escrita por ella, está dirigida por ella Sí, está dirigida por ella y un y está tipo, actuada por ella y además es autobiográfica.
¿no? Sí, O sea, lo aparte. cual hace que sea una experiencia, al menos como yo la vi por primera vez, como muy genuina, ¿no? Sí. O sea, como algo muy interesante que tiene que ver con lo que estás diciendo, Luciana, es que, digamos, no es, a pesar de que se un poco enmarca en estas temáticas como del Me Too, ¿no? Por los años en los que fue escrito y por también las situaciones que vive la propia protagonista dentro de la serie, no es como la típica protagonista de, Sí, ¿no? Una serie o una película o una narrativa que se enmarca en el Me Too, ¿no? Sí. Que tal vez en mi imaginario, a pesar de que sabemos que el Me Too trajo experiencias de un montón de mujeres de muchísimos lados, casi siempre en mi imaginario es una mujer blanca, ¿no? Como de Estados Unidos. O como lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Como las películas típicas de Me Too. Sí. Entonces es muy interesante ver a esta protagonista en Londres, ¿no? Hija de padres migrantes de África, ¿no? Con todo el cast que prácticamente nadie es blanco, ¿no? No, hay uno, es interesante que El es su roomie. roomie, Ajá, pero sí. la verdad es un don nadie, Hay ¿no? una amiga, ¿no? Como que- Una amiga, ¿se acuerdan? Ah, su amiga, que es, Sí. ella sí es muy importante y para su vida y es una como personaje secundario central, digamos. Que además la mete a un trabajo que también muestra una problemática interesante, Sí. ¿no? Sobre los activistas influencers. Sí. Y sobre la inclusión de todas estas poblaciones migrantes en Europa, que es una inclusión súper forzada, ¿no? Cuando le dicen a la... Bueno, ahorita vamos a contar. O sea, para no spoilear, pero bueno, cuando acepta el trabajo y la amiga la remuneran un poco mejor a la amiga por meter a alguien negro, ¿no? Ujú. Y si es una mujer negra, más. Ajá, exacto. Sí. Pero sí, entonces no es como una serie centrada en personas blancas Sí, ¿no? y desde una voz, ¿no? Como muy particular, lo cual es como muy refrescante y además se siente muy genuina, ¿no? O sea, Todo. yo pocas veces he visto un producto que lo sienta tan real o tan cercano a lo que se vive cuando se tiene una experiencia así, ¿no? Todo se ve como, digamos, una narrativa como muy estática o como muy forzada o como, no sé, Sí. algo no se siente tan natural o tan genuino o tan real, ¿no? Y creo que la sensación que me dio esta serie, y por eso me impactó muchísimo cuando la vi por primera vez y se la recomendé a Luciana para que la viera, fue justo eso, ¿no? Como que se sentía luego, ¿no? Que era muy, muy genuina. Y creo que también forma parte como de cómo acaba la serie, ¿no? Como ella logra reconfigurar esa experiencia, ¿no? Que es a través de este proceso creativo, ¿no? Y de hacer esta serie, ¿no? Que es como una catarsis y una sanación para ella. Y eso luego se ve, ¿no? Al menos yo lo sentí mucho. Y bueno, es una propuesta que es interesante. Creo que también la vimos después con esta serie Bebé Reno. No sé si la viste. No la he visto. Sí, no. Es un poco el mismo concepto, ¿no? Pero es un hombre, ¿no? Un hombre que sufre abuso sexual y que ficcionaliza su propia historia. Entonces también es una gran serie, pero es un poco el mismo concepto, ¿no? Protagonizada por él, creada por él y autobiográfica. Sí, creo que esta complejidad que dices del personaje principal en torno a su trauma y en torno a lo que vive, no solo sobre el abuso, sino todo lo que vive, absolutamente todos los ámbitos que vive, como que esa complejidad es interesante porque nos hace pensar entonces cuál es el tema central de la obra, ¿no? Como que en la mayor parte de los análisis escritos o de audiovisuales que vi, había una confusión o un debate en torno a si la obra, bueno, las series, el tema central era el consentimiento, si el tema central eran los límites, si el tema central era el abuso. ¿Cuál es el tema central, no? Para ti, ¿cuál sería el tema central? Pues
no, tal vez ahorita no tengo como tal una palabra que pueda definir como el tema. Yo creo que la serie se trata como de una experiencia, como cómo se vive una experiencia traumática y cómo es el proceso, ¿no? Como de ir digiriendo eso y de darle un sentido y eventualmente sanarlo. Lo que me gusta mucho de la serie es que cada uno como de los elementos que hay en este proceso de vivir un trauma como el que vivió está matizado, ¿no? Y está complejizado. Y creo que de las cosas más valiosas de la serie es que nos muestra un proceso que no es perfecto, que es lo más acercado que hay a la realidad, ¿no? O sea, y justo en este tema sobre el abuso es un tema escabroso, no en el sentido de que si está bien o mal, creo que a todos nos queda muy claro que no hay justificación para que te ocurra eso y no debería ocurrir, pero en la manera o sea, la gente aún sigue pensando que hay maneras legítimas de actuar frente a un trauma así, ¿no? O sea, ¿no? O sea, las víctimas deben de actuar de cierto modo, ¿no? Para poder sentir empatía con ellas, ¿no? Entonces, eso está muy cañón, ¿no? Porque, o sea, realmente en la vida real es muy complejo, ¿no? Y nadie es una víctima perfecta, ¿no? Y creo que eso es lo que muestra la serie, ¿no? Son procesos confusos, procesos tardadísimos, ¿no? Vamos un poco a comentar más sobre lo que vive Arabella, pero ¿no? O sea, se tarda un montón en ir reconstruyendo, incluso en poder verbalizar y poder admitir qué es lo que pasó, ¿no? Son varios días en donde ella está como entre negación y entre blackout y entre no puede ser posible, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, las etapas del trauma pasan muy... Y hay esta escena en donde prácticamente las policías tienen que decirle... Oye. O sea, no le dicen, digamos, porque en ese sentido sí son muy profesionales, pero donde todos alrededor saben lo que ocurrió y simplemente ella no puede, ¿no? O sea, no puede como decirlo, sí, no puede, ajá, ni siquiera como que lo puede conectar, ¿no? Y cuando lo conecta, pues es una escena muy, muy fuerte, ¿no? Porque pues sí, ¿no? Se da cuenta y ya, ¿no? Como que se desborda. Pero creo que es eso, ¿no? O sea, creo que el proceso es súper complejo, no hay víctimas perfectas, ¿no? Y creo que nos muestra como todas esas capas y como todos esos como intersticios que tal vez tú y yo ya tenemos muy claro, pero tal vez mucha gente no todavía, ¿no? Obviamente no contesté nada de lo que me preguntaste. Yo creo que tal vez el tema es el proceso, ¿no? Ajá. Yo creo que el tema central podría estar muy de acuerdo también con el título de la serie. Justo vi una entrevista con la creadora, actriz principal, y como que a ella que es lo que te estaba contando, ¿no? Que a ella le gustaba mucho cómo presentan al inicio de la serie el título, porque él podría destruirte, como que el T final, que está en inglés, va y viene en inglés, ¿no? Entonces queda como podría destruir. Y como que para mí ese era el centro el tema central de la serie, como la destrucción, la autodestrucción, la destrucción del otro, la destrucción de tu entorno, y a partir de eso cómo se van construyendo varias cosas, ¿no? O sea, como que sí, como que en todos los ámbitos hay que pensar como que aparecen, como el laboral, el amistoso, el político, el amoroso, el sexual, todos como que en algún momento se destruyen, como que en algún momento hay una destrucción, incluso el propio, ¿no? Y a veces hay autodestrucción de parte de los personajes, no solo de ella, sino de varios, como sí, como escenas en donde claramente se están poniendo el pie o se están autodestruyendo
Pues es que creo que eso es lo que pasa cuando vives algo así. O sea, todo se va abajo. No solo para ti, sino para toda la gente alrededor, ¿no? Y está lindo que muestran cómo en realidad todo el proceso ella no lo vive sola, ¿no? Que es algo muy diferente a todas las demás como series y películas y el libro que hemos platicado antes. O sea, todos nuestros 4 previos análisis han sido de personajes muy solitarios, ¿no? En Casas Vacías había una falta de red de apoyo. En Amores Materiales claramente dijimos, ¿dónde están sus amistades, no? Como que esa falta de apoyo aquí no se ve. Aquí justo está muy firme. Y está en la amistad, que es lo más bonito, ¿no? Sí, yo creo que también es lo que la salva, ¿no? Sí, La que la mantiene. Y pues sobre un poco como el resumen más general de la serie, pues la serie sí comienza con el abuso que sufre esta chica escritora, medio influencer, medio escritora, ¿no? Como que era una chica que escribía por internet, en alguna página web y se vuelve Twitter. muy... ¿Ah, en Twitter? Sí, es súper millennial aparte. Y se vuelve como muy famosa, se vuelve una influencer, una editorial como que la agarra y ella promete un segundo escrito. Y en esa promesa del segundo escrito que dicen que tiene un contrato, difícil, ¿no? Tiene un contrato con una editorial para hacer un segundo pero aparte física, entrega, ¿no? ¿no? Ajá. Sí, ya no por Twitter, sino libro. Sí. ¿Qué es lo que dicen que lo que más le cuesta a los autores, ¿no? Como ese segundo, después de que ya fuiste famosa con una primera obra, esa segunda obra, dicen que es así. Sí, es la presión de mayor. tener que escribir algo a la altura y con la calidad que el primero, ¿no? Antes. Y más si el primero fue un hit, ¿no? Ajá. Y entonces está justo viviendo todas estas presiones de ver si su segunda creación puede ser tan buena que la primera. Los editores son, pues al inicio parecen muy comprensivos, pero poco a poco te vas dando cuenta que en realidad es el capitalismo salvaje de querer productividad así para poder ellos ganar también, ¿no? Y está en todo este embrollo de la que involucra creatividad y capitalismo cuando decide salir a un bar a divertirse, y ahí es como el clímax de la serie, ¿no? En su diversión ella misma se droga, está como pasándola muy bien con un amigo con el que parece que confía bastante, y en ese momento le ponen algo en la bebida y No 1000 horas recuerdo nada. después, o sea, como que se despierta en donde estaba escribiendo en la editorial y no recuerdo nada. Y pues a partir de ahí como que se viene una serie de sucesos, ¿no? Como con sus amigos, con ella misma, con su familia, con el trabajo. El no saber qué pasó, más que tener flashbacks, siento que es muy complejo, o sea, como que complejiza más su personaje, ¿no? Porque es no solo reconstruirte como víctima, que ya es muy difícil para ella, como no solo es aceptar que un hecho te lastimó, sino que un hecho que ni siquiera sabes qué fue, ¿no? Como un hecho que tú solita tienes que reconstruir porque incluso te quitaron la capacidad de vivirlo, de vivir el trauma, de vivir la violencia, o sea, como que no sé, se me hizo muy fuerte como que fuera una violencia a partir de lo desconocido. Tuvimos que tomar una pausa porque, como verán, este no es nuestra locación común, nuestro escenario de siempre. Estamos en un nuevo lugar que nos prestó con mucho cariño nuestra amiga Vero. Pero la lluvia fue tremenda, entonces Ya no tuvimos que podíamos hacer hablar. una pausa y pues ahorita esperemos que se escuche un poco mejor. ¿Cuál es el contraste entre el escenario que nos pinta la serie de un proceso jurídico sumamente como empático, muy ético, o sea, con pasos a seguir, éticos? Se nota como que hay personas capacitadas para... Sí, mucha O sea, las capacitación. policías se ven
que están Ponen a capacitadas mujeres en a tratar con mujeres. en los procesos y son muy empáticas. Todas tienen como una capacitación incluso como psicológica muy, muy buena, ¿no? Como de lidiar con una víctima que no es la víctima perfecta, como es lo que estabas contando. Lidiar con una problemática de un ser humano complejo y o sea, como que va a llegar lleno y cargado de problemáticas más allá del abuso que vivió, ¿no? Y creo que ese es un contraste interesante que nos puede hacer preguntarnos sobre la situación mexicana. Como, ¿eso realmente pasa en México? Esa empatía la encontramos en México, esas ganas de querer resolver el asunto. Porque al final a veces parecía que lo jurídico quería resolver el asunto un poco más que ella incluso, ¿no? Que ella lo seguía negando un poco y lo jurídico estaba como, no, vamos a resolverlo, vamos a investigarlo, vamos a... Pues es que esa sería su obligación, ¿no? Claro, Hay en un mundo crimen que se ideal, cometió y independientemente si a ti te agarras la onda o no, Sí, ellos tienen la obligación de resolver y hacer justicia, ¿no? sí. Eh, Y es interesante preguntarnos si en México pasa eso, ¿no? Si en México eso nos puede servir como espejo o eso nos puede servir como crítica de lo que no está pasando aquí y que debería pasar aquí, ¿no? Ujú. Y una crítica muy buena que hacen y que se me hizo súper interesante es el contraste que hacen entre un proceso jurídico hacia una mujer y un proceso jurídico hacia su amigo hombre Que también que- sufre una agresión Sí. sexual, ¿no? y una agresión muy fuerte. A mí me impactó mucho y cuando llega a querer como... Porque él ya había seguido una parte del proceso de su amiga. Entonces yo creo que llegó también con esa intuición, ¿no? Pues es interesante lo que le pasa a él, porque creo que al igual que Arabella, se tarda en darse cuenta que lo que Sí. sufrió fue una agresión, ¿no? O Le fue sirve una mucho el violación. proceso de Arabella para él darse Cuando Arabella pregunta que se quite una persona el condón sin tu consentimiento es violación, y la policía le dice sí, cuenta. como que Arabella se queda pensando, ¿no? En sus propias vivencias, pero también su amigo como que empieza a conectar, como se sintió mal, no sé qué tanto lo puedo llamar una violación, pero tal vez sí, ¿no? Entonces también él se tarda incluso en contarle a sus amigas, ¿no? Y en algún momento, como Arabella, dice, no sé bien qué pasó, pero sé que tal vez tengo que ir a denunciarlo, ¿no? Sí. Llega como a la comisaría, le asignan, yo no sé si es el protocolo, le asignan a un policía de su mismo género, Sí. ¿no? No sé si es el protocolo, Yo creo que... porque pudo fácilmente atenderlo una policía, digamos, del departamento de delitos sexuales, Sí. pero le Más asignan bien un policía no siguió como... nada de protocolo. Según yo, como que él se va dando cuenta que no siguen, o sea, no hay ni una ética de seguir un protocolo, ¿no? Con él, en el caso de él. Y de hecho en algún momento el policía dice, tal vez te hubieran canalizado a los delitos sexuales, Sí. porque no tengo idea de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Hay como, obviamente el chico es como revictimizado, ¿no? En la comisaría de policía, por el policía que lo atiende, pero también se ve muy claramente cómo el policía está muy incómodo, ¿no? Sí, está No incómodo sabe con la cómo lidiar con la historia, situación. Es como entre prejuicios, porque sí hay prejuicios, ¿no? Y en este sentido creo que se trata de mostrar procesos no perfectos y víctimas no perfectas, ¿no? Toda la serie, no solo Arabella, también su amigo, ¿no? Su amigo es un chico gay que, digamos, utiliza muy frecuentemente las apps pues de citas para tener sexo, ¿no? El Grindr. Sí. Entonces él siempre es como muy común que vea a muchos hombres y tenga sexo con ellos. Entonces desde ahí pues ya es prejuiciado, ¿no? Por el policía, ¿no? O sea, ¿cómo vas con un desconocido y no sabes su nombre y Sí, vas a como tener si fuera la sexo? fuera la como- culpa de él. Ajá, exacto. Como no es una víctima perfecta, ¿no? O sea, y claramente el policía se nota claramente que lo está, digamos, juzgando, ¿no? Por tener sexo con gente anónimamente, ¿no? Entonces, entre que el policía está cargado de prejuicios, claramente no hay un protocolo evidente porque es un hombre, y también el propio policía no sabe, hay como una ignorancia y una falta de
sensibilidad y capacitación de todo el cuerpo de policía. También esto es algo que podríamos cuestionarnos, porque solo las policías del departamento de género o de delitos sexuales son las únicas sensibilizadas y capacitadas, ¿no? O sea, cuando debería ser toda la policía, ¿no? Sí. Todas las instituciones, ¿no? Y bueno, esto sí es como algo que se intenta hacer con los cursos de género a nivel institucional, pero no es aún posible falta, que vayas a hacer, aunque sea un mínimo trámite, ya no digas a denunciar nada, un mínimo trámite del seguro social, ¿no? Y que te estén revictimizando, que te estén juzgando por el tipo de decisiones que haces en tu vida privada. O sea, como que siento que también es un problema como muy estructural, ¿no? O sea, solo hay cierta gente muy específica en ciertos departamentos que tienen esa capacitación y se les exige tener esa sensibilidad cuando deberían ser todos los funcionarios públicos. Incluso en esta serie que están en Londres, ¿no? Que se supone que es una sociedad, ¿no? Como Sí. más avanzada, ¿no? O esto que mencionabas, ¿no? Que tal vez una que sabe que cómo son los procesos, digamos, así superficialmente, ¿no? Esperemos hablar con Vero para que nos diga como con más profundidad cómo son los procesos de denuncia, son un martirio. Y eso, o sea, y eso que últimamente, por todo lo que ha pasado a nivel nacional, se han agilizado y se ha puesto gente mucho más capacitada, pero en el pasado era una cosa terrible, ¿no? O sea, incluso los abogados recomendaban a las víctimas no hacerlo, ¿no? Como para proteger su seguridad y su integridad mental y, ¿no? O sea, por el martirio que te hacían sufrir ahí en los procesos para denunciar algo así. Sí. Entonces, sí, lo que pasa, un poco volviendo a la serie, lo que pasa con el amigo es que claramente es revictimizado. Y es muy fuerte ver ese contraste, ¿no? O sea, que es un poco la situación hoy en día, ¿no? Como se ha avanzado mucho, digamos, en términos de protocolos para atender violencia de género, pero siento que están muy enfocados todavía en hacia las mujeres, ¿no? Sí. Y creo que eso tiene, o sea, este contraste entre el proceso de él y el proceso de ella, tiene una posible respuesta sumamente, o sea, que no queremos entrarle por ahí, pero que es una respuesta sumamente conservadora, que podría ser, claro, ya vieron como que me imaginé perfecto a los republicanos con Trump, respondiendo, claro, ya vieron cómo las mujeres han logrado dominar los ámbitos institucionales, ya vieron cómo a ellas se les da más privilegio que a los hombres, ya vieron cómo los hombres también sufren, pero a nosotros nadie nos pela. Me imaginé perfecto a Milei o a Trump respondiendo algo así. Pero creo que la serie muestra muy bien que en realidad esto no es resultado de que hay un nuevo orden de las feministas que están de supremacía de las mujeres. Ajá, No, sino que en realidad pareciera que esto es un gran logro del movimiento feminista, que no se ha dado por igual con los hombres, porque no ha habido un movimiento organizado de hombres para hombres, de decir esto también nos sucede a nosotros, y tal vez el movimiento feminista todavía no está en ese segundo paso, que es decir, vamos a reestructurar toda la sociedad en su conjunto. Claro, y creo que tal vez del lado del movimiento feminista no es que haya una cerrazón, pero creo que sigue siendo un tema muy difícil para hablar, ¿no? O sea, no conozco a ningún solo hombre que haya ido a denunciar una agresión sexual. Conozco a hombres que han sufrido agresiones sexuales. Es difícil, súper difícil que admitan, ¿no? O sea, reconocerse como víctima es algo muy difícil, ¿no? O sea, tanto hombres para mujeres. Pero creo que, como que, digamos, es un acto de valentía reconocer algo que te pasó y que no fue tu culpa, ¿no? Creo que ese paso todavía es muy difícil para los hombres, ¿no? Sí. Y que requiere mucha reflexión colectiva de ellos con ellos, ¿no? Que no sé, o sea, supongo que, porque la comunidad LGBT, QIA+, tiene momentos de reflexión política muy importantes, ¿no? Y tienen momentos de que esa reflexión se transforma en políticas públicas, se transforma en incidencia en las instituciones. Pero creo que
o sea, creo que esto nos está enseñando que el movimiento feminista, que son, o sea, lo estoy homogeneizando, pero sé que es los como grandes inquietudes de los movimientos feministas, han logrado incidir mucho más fuerte en las instituciones que tal vez El movimiento LGBT. LGBTQIA+. Yo creo que tal vez tienen en diferentes agendas. Sí, ¿no? tal vez su agenda no incorpora Y creo eso. que, por ejemplo, y espero no estar pecando como de sobregeneralización o de simplificación, pero sí siento que esto de ciertas cosas que uno como feminista reconoce como abuso, a veces, ¿no? En personas, ¿no? En hombres, ¿no? Como gays o LGBT, tal vez no es tan claro, ¿no? Sí. Siento que a veces, hablando con amigos y así, ¿no? Relaciones como de gente muchísimo más grande, cuando, o sea, me acuerdo de esta escena de la serie, ¿no? En donde Kwame dice, claro, es que mi primera vez fue con un griego o con un... Ajá, cuenta su... ¿no? O sea, bueno, no me acuerdo Sí. bien la nacionalidad de la persona con la que tuvo sexo, pero cuenta una escena en donde él es un chavitito y lo meten a un carro y entre dos hombres pues tienen relaciones con él, ¿no? Y luego ya sale, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, como uno como feminista diría, güey, ¿qué es esto, no? O sea, güey, si a mí me suben a un carro y, ¿no? O sea, pues claramente diría, esto es un abuso, ¿no? Sí. Pero él dice, no, porque lo disfruté, ¿no? Entonces, esta cosa entre porque lo hayas disfrutado es consentimiento, ¿no? O no hay abuso de poder, ¿no? Como que siento que también esas discusiones todavía no se ponen en el centro de la comunidad, ¿no? Sí. Y que también es Sí. algo que debería estar ahí, ¿no? Sí. Mientras que nosotras siento que incluso antes del Me Too pasamos por un momento muy fuerte de ver todos los límites que tenemos, ¿no? Como encontrar nuestro no en la sociedad. Lo cual ahora, no sé tú cómo lo vivas, pero ahora es más difícil como encontrar el sí después de haber encontrado tantos nos. O sea, como Sí. estuvimos reflexionando tanto por el límite, poner límites, esto es no, el no es no, donde mi cuerpo está diciendo estoy incómoda y entonces tengo que decir que no. Como hay tantos límites que hemos estado como descubriendo como sociedad, luego decir que sí también Claro. es difícil. Como que descubrimos que muchas cosas que aceptábamos o nos gustaban, realmente no nos gustaban y solo era, ¿no? Para quedar bien Sí. o por la presión social o no me voy O a para dejar que mi esto no novio, no le vaya a estallara. dejar de gustar, ¿no? Sí. O igual si se enoja va a ser peor y entonces mejor Exacto. digo que es un sí raro como para... Como que fue un proceso muy doloroso darnos cuenta que muchos de los sís que habíamos dado no habían sido con pleno disfrute. plenamente O sea, o con como- completo consentimiento, ¿no? O sea, que te estén presionando para que digas sí. Sí, eso no ¿Es un sí consentimiento. real con consentimiento o es un sí bien forzado, no? O sea, como que fue muy doloroso y me acuerdo mucho como este proceso que vivimos hace unos años en donde nos dimos cuenta que muchas veces habíamos tenido sexo solo por sentirnos forzadas. Porque ¿no? ya terminará rápido, ¿no? Y eso no es consentimiento. Entonces la gran pregunta de ¿fue una violación o no fue una violación? Dije que sí por presión, entonces es un sí o es un no. Todo eso fueron preguntas muy duras que nos tuvimos que hacer en estos últimos años. Y ahora sí estamos a la defensiva, como dices tú, ¿no? Pero Ahora, también estamos preparadas para construir un sí muy rico, o sea, como de un sí de sí, quiero disfrutar, quiero, ¿no? Como que siento espero que tú ya sí, yo estamos- no estoy todavía tan en ese punto. ¿no? Sí, o Siento sea, que todavía es- mis sí son con muchísimo miedo, Ya. ¿no? Sí. O sea, como que no estoy tan segura de, entonces, ¿cuál es mi real deseo? Como Si que me hay una acabo de duda dar cuenta que todo mi deseo fue forzado o impuesto o tratando de conseguir la aprobación masculina, ¿no? Claro. Claro, o incluso sea, creo que eso. tal vez el ideal sería que Poder lleguemos a llegar ese al punto, sí. ¿no? Donde estar seguras de cuál es el sí Sí, y qué es no. sí. Pero sí, como que fue como un trauma muy fuerte darte cuenta de... Fue como muy doloroso y muy fuerte darte cuenta de eso. Y ahora es cómo construyo el sí desde el deseo, el sí desde la apropiación de mi cuerpo y desde la confianza de que el otro no me va
no me va a agredir, ¿no? O sea, Sí. también ese es un pánico, o sea, yo me acuerdo mucho como en una ocasión que Marta Lamas venía al Colmex, en donde estudié mi maestría en estudios de género, y nos hablaba sobre como la liberación de la sexualidad y cómo tal vez el Me Too y todo lo que había pasado nos había vuelto como más moralistas con el tema de la sexualidad y como más cuando, ¿no? Una generación de feministas había luchado porque nos liberáramos y yo decía, pues claro, es que un poco en esta premisa de que ya hay una liberación sexual, nosotras entramos a explorar nuestra sexualidad sin miedo y nos encontramos con que no había respeto Sí. de la otra persona. Incluso ¿no? habría abuso de esa liberación De ese sexual. discurso y de esa liberación, exacto. Y entonces ahora es como, ¿sabes? Sí. Como que fue un choque muy fuerte y pues yo sí lo viví como un trauma, ¿no? O sea, entonces estoy siendo castigada por vivir mi sexualidad, ¿no? Claro. Y claro, socialmente todavía es claro, tú lo buscaste, ¿no? Sí. O sea, una mujer no debería estar saliendo con desconocidos y volviendo a la serie, una mujer no debería estar tomando así, drogándose en las fiestas, claro, pues entonces obviamente algo le iba a pasar, ¿no? Entonces es como un discurso, o sea, es como un discurso sobre nuestra sexualidad donde se supone que la podemos vivir, pero es que no estamos seguras, ¿no? O sea, si la vivimos, o sea, lo más seguro es que nos pase algo, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, claro que está como el deseo de poder vivir esa sexualidad desde la libertad, pero lo cierto es que como las condiciones sociales todavía no, y culturales todavía no, o sea, digamos, hay mucho peligro para nosotras todavía, ¿no? O sea, encontrar esos espacios seguros, una pareja sexual con la que tú puedas explorar y tener ese sí, saber que va a respetar tu no, que saber que, ¿no? O sea, que va a ser empático y considerado contigo, digamos, como mujer que también se relaciona con hombres, a veces parece una cosa imposible de encontrar. O sea, es que en serio se siente así, ¿no? Que es algo que aprecio mucho de la personaje principal de Arabella, que realmente ella no le pone trabas a su... O sea, después de que pasa su trauma, ella, justo complejizando más su personaje, como que no le pone trabas a su sexualidad, ¿no? Como que sigue saliendo, o sea, sigue siendo esa víctima no conocida de Sí, antemano como por nosotros. traumada como, y súper, ay, ajá. sí, como que cambió por completo su personalidad y ya no quiso ni siquiera Ella tocar a no un quiere que la hombre o algo toquen. así. Ajá. No, como que ella siguió y como que logró separar entre ese momento y cualquier otra experiencia sexual. Pero bueno, luego justo lo que pasa es que Se viene una encuentra con este segunda. tipo. Ajá. Sí, como esa segunda experiencia que se me hace muy interesante de un episodio que tú viviste de una manera. Ella la vivió, la verdad, bastante tranquila. Sale una noche con un tipo que le iba a ayudar a su escrito porque ella estaba un poco paralizada creativamente. Y entonces sale con este tipo y terminan Se gustan. Se gustan, y terminan tienen en su sexo. casa, Ajá. y durante Normal, el sexo, ajá. normal. La verdad, bastante tranqui todo. Ah, se gustan y tienen sexo. Normal. Sí. Y durante el sexo, como que él se quita el condón sin avisarle. Y luego ya termina todo, creo que al otro día él le dice, oye, no me acuerdo cómo ella No. se entera. Ella, o sea, ella le dice, tira el condón como en el baño. Ah, y él le sí. dice, ay, es que me lo quité. Ni Y siquiera ella, lo usé. ¿qué? Pero No, ella sí se no lo se quitó. escandaliza tanto. No, Como ella que como dice, que bueno, se vamos a ir preocupa. por una Dice, pastilla. se preocupa, ay, ahora voy a tener que tomar una pastilla. Ajá. Pero no es lo ve como una agresión. No se escandaliza. Lo ve así. como de, oh, pinche güey, ¿no? Sí, sí, justo. Exacto. Y ya van por la Como, pastilla qué y flojera normal ahora. siguen siendo ligue. O sea, Sí, de siguen, hecho luego ¿no? ya empiezan a tener una relación. Ajá, son como medio novios. Sí. Ajá. Y durante algún momento, o sea, en algún momento en la mañana está escuchando un podcast y las chicas como que dicen, pues el acto de quitarse el condón durante una relación sexual, eso es violación. Y en muchos países eso está penalizado, o sea, eso está en la ley. Y lo puedes denunciar y ta. O sea, como que le dan verbos a todo lo que ella vivió con este chavo
el cual estaba ahí porque ya era su relación medio formal, ¿no? Ya eran medio pareja. Y entonces como que empieza Ahí como que... a recapacitar qué es lo que me pasó. Sí, empieza como un poco a darle la gravedad que tiene, ¿no? Me acuerdo que... No me acuerdo bien, vi la serie por primera vez hace ya unos años, pero ahorita para el podcast la volví a rever y casualmente mi hermana y mi mamá la vieron conmigo. Esta escena, mi hermana se escandalizó y dijo, ¿cómo es posible? Se quitó el condón, maldito güey. Sí. Y luego ver al personaje principal que dice, ay, ¿por qué lo hiciste? Como que fue un poco choqueante porque es como, ¿por qué le dio igual? ¿No? Sí. Y en el momento en que escucha el podcast y las chicas dicen como, esto es de macho, o sea, cañón. Y aparte macho que se hace, ay, perdón, no sé qué, no sabía que no te habías dado cuenta, ¿no? O sea, como que se hace el menso, ¿no? O sea, el idiota. Sí, o sea, mi hermana como reconoció luego que había sido súper grave, ¿no? Sí. Y por ejemplo, mi mamá no. Ah, pero es un novio, no sé qué, ¿no? O sea, y como que se ve un buen chico. Porque sí, genuinamente el personaje Sí. parece un muchacho normal, ¿no? O sea, no se ve ni siquiera que lo haya hecho como en su plan O lo es. O sea, justo la contradicción está en que los personajes son normales. normales. No es que sean malos, tranquilos. pero como que no hay como ese reconocimiento de la gravedad que es Ajá, ese quitarte es el problema. condón sin consentimiento de la otra persona. Y creo que el personaje tampoco lo sabe. Y hasta Sí. el momento en el que alguien más le dice, eso es muy grave, Ujú. ella ya empieza a reflexionar como de, pinche güey, ¿no? Sí es muy grave. Pero creo que eso es muy común, ¿no? O sea, y creo que eso es algo de lo que nos dio mucho el movimiento Me Too otra vez, ¿no? O sea, decir, muchísimas cosas que viviste no estaban chidas y hasta incluso pueden ser consideradas violación. Y tú decías, o sea, sí me sentí rara y sí me sentí que estuvo mal, pero bueno, es mi novio, ¿no? Bueno, me gusta mucho, ¿no? Sí. No hubiera querido que fuera así, pero bueno, sí me hubiera gustado que pasara no así, pero pues ya que, ¿no? Entonces, creo que también eso ha sido muy importante en estos últimos años, ¿no? Ponerle palabras y tratar con la gravedad cosas que antes pasábamos por alto, justificábamos, y que incluso los hombres tampoco ni siquiera topaban lo grave que era, ¿no? O sea, y creo que en este personaje se nota, ¿no? O sea, como, yo no sé cuál es tu interpretación sobre este personaje. Creo que no queda claro si es un personaje que lo hacía, o sea, sé que lo hacía sistémicamente con otras muchachas, bueno, con otras mujeres, y por eso Arabella dice, no, hay que denunciar a este tipo, Sí. porque se entera de otra chica que también se lo hacía a ella. Si genuinamente no entendía la gravedad de lo que hacía, o lo hacía a propósito y se hacía menso. Y creo que aquí sí. está todo un poco el dilema en el que estamos y en la paranoia en el que estamos luego, ¿no? Cuando nos relacionamos con hombres. Claro, como esto lo estás haciendo a propósito. No estás agarrando el pedo, o sea, no estás agarrando el pedo de lo grave que es o de lo mal que es que hagas esto. Sí. O sí lo sabes y solo te estás haciendo menso.